Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad de Colima, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la materia Química Orgánica 1. Nuestro tema es estereoquímica. Nuestro profesor es el doctor Francisco Javier Martínez Martínez. Los integrantes son Gómez León Cruz, Guerrero Aguilar Alberto Alejandro y su servidor Maldonado Rodríguez Uriel, del grupo segundo B. Bueno, los temas a tratar en la presente diapositiva son, primero que nada, una breve introducción, la estructura tetraédrica del carbono, la actividad óptica, estereoisómeros, centros quirales, enantiómeros, configuración R y S, diastereoisómeros, mezclas racémicas, compuestos meso y, por último, bibliografías. Bueno, como pequeña introducción, la estereoquímica es el estudio de la estructura tridimensional de las moléculas. En esta existen dos diferentes tipos de subdivisiones de isómeros. La primera son los isómeros constitucionales, también llamados isómeros estructurales, los cuales difieren en su secuencia de enlace. También sus átomos están conectados de manera distinta. Por el contrario, los estereoisómeros tienen la misma secuencia de enlace, pero difieren en la orientación de sus átomos en el espacio. La estructura tetraédrica del carbono. El carbono y los cuatro átomos de hidrógeno forman los vértices de una figura tridimensional conocida como tetraedro. El metano tiene una geometría tetraédrica, como está en este dibujo. La capacidad del carbono de formar cuatro enlaces covalentes con otros átomos de carbono o con átomos de otros elementos. Ahora veremos la actividad óptica. La polimetría es un método utilizado para diferenciar enantiómeros, de acuerdo con su capacidad de girar en direcciones opuestas en el plano de luz polarizada. Aquí se muestra un polarímetro, ahí se ve cómo le incide la luz a través de la muestra y cómo llega a desviarse. La luz polarizada en un plano está formada por ondas que solo vibran en un plano. Cuando la luz polarizada pasa a través de una disolución que contiene un compuesto quiral, dicho compuesto ocasiona que el plano de vibración gire. La actividad óptica es el giro del plano de luz polarizada, por lo tanto las sustancias que giran en el plano de luz polarizada son ópticamente activas. Los compuestos enantioméricos giran en el plano de luz polarizada con la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. Por ejemplo, si ponemos un enantiómero R, gira en el plano de 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Y el enantiómero S gira en 30 grados en el sentido contrario. Ahora pasamos a estereoisómeros. Los estereoisómeros tienen la misma secuencia de enlace, pero difieren en la orientación de sus átomos en el espacio. Las diferencias relacionadas con la orientación espacial podrían parecer muy intrascendentes, pero a menudo los estereoisómeros presentan propiedades físicas, químicas y biológicas notablemente distintas. Por ejemplo, el ácido fumárico y el maleico tienen la misma estructura, pero están diferentemente posicionadas en el espacio. Por ejemplo, el ácido fumárico tiene un punto de fusión de 287 grados y es un metabolito esencial. El ácido maleico tiene un punto de fusión de 138 grados, pero es un irritante tóxico.
Centro quiral. Los centros quirales es un átomo unido a cuatro sustituyentes distintos entre sí, dispuestos hacia los vértices de un tetraedro imaginario, en cuya posición central se encuentra ubicado dicho átomo. En los compuestos orgánicos, normalmente este último es un carbono de hibridación sp3 y puede haber varios de ellos en una sola molécula. Como vemos por aquí, en donde tenemos una molécula con un solo centro quiral, porque el carbono está conectado a cuatro sustituyentes diferentes, lo que es un cloro, hidrógeno, bromo y un carbono. Y en la otra imagen vemos lo mismo, igual que en un centro quiral que tiene los cuatro sustituyentes diferentes. Los enantiómeros. Los enantiómeros solo existen en los compuestos cuyas moléculas son quirales. También son llamados isómeros ópticos. Un enantiómero es una imagen especular no superponible de sí mismo. Es la imagen en el espejo de una molécula quiral. Cada uno de ellos tiene en su nombre la letra correspondiente, ya sea R o S. Como vemos aquí dos ejemplos donde vemos un enantiómero, donde es una molécula que la ponemos vista sobre un espejo. A esta donde la vemos en el espejo se llama enantiómero porque es la molécula desde su imagen especular que si la volteamos pues no es superponible. Igual en el otro ejemplo sucede lo mismo. Configuración R y S. Para diferenciar dos enantiómeros se debe de observar su disposición tridimensional en los cuatro grupos que rodean al átomo de carbono asimétrico. Cualquier carbono asimétrico tiene dos disposiciones espaciales, también denominadas imágenes especulares, a las cuales llamamos configuraciones. Lo mencionado anteriormente se ve reflejado en las moléculas que están presentes en nuestro organismo. Por ejemplo, el caso de la molécula de alanina. Estos enantiómeros de alanina natural pueden ser metabolizados por una enzima en nuestro organismo, mientras que por el contrario, los isómeros de alanina no natural no son reconocidos por nuestro organismo y por lo tanto no son sintetizados. Para nombrar las configuraciones de los centros quirales, vamos a emplear un sistema descrito por la convención Cahn-Ingold-Prelog, la cual asigna a cada átomo de carbono simétrico una letra, ya sea R o S. Esto depende de la configuración tridimensional. Para determinar el nombre debemos de seguir un procedimiento de 2 pasos que asigna prioridades. Primeramente se asigna una prioridad a cada grupo enlazado al carbono asimétrico, iniciando por el grupo 1, que es el de mayor prioridad, y terminando con el grupo 4, el de menor prioridad. Para asignar las prioridades debemos de ver qué grupo enlazado al carbono asimétrico tiene la mayor masa atómica. En el caso de que haya un empate en el que dos moléculas tengan la misma masa atómica, debemos de utilizar los siguientes átomos a lo largo de la cadena para como criterio de desempate. El segundo paso es dibujar una flecha desde el grupo con la prioridad más alta, pasando por el grupo de la segunda prioridad, tercera, hasta llegar a la prioridad más baja, que sería la cuarta. Si la flecha que se dibuja apunta en sentido de las manecillas del reloj, este átomo asimétrico se le denominará R. Pero si por el contrario la flecha apunta en contra de las manecillas del reloj,
el carbono quiral se le denominará S. Los diastereoisómeros son enantiómeros que no son imágenes especulares. La mayoría de los diastereoisómeros son isómeros geométricos o compuestos que tienen dos o más centros quirales. Por ejemplo, los isómeros cis y trans, tanto en los compuestos cíclicos como en los acíclicos, son estereoisómeros que no son imágenes especulares, por lo que son considerados diastereoisómeros. En el caso del estereoisómero 2-cis 2-buteno y trans 2-buteno, estos no son imágenes especulares, pero sí son considerados diastereoisómeros. De igual manera, el cis y trans 1,2 dimetilciclopenteno son isómeros geométricos y también son diastereoisómeros. Siguiente, por favor. Además de los isómeros geométricos, la mayoría de los compuestos que presentan diastereomería tienen dos o más centros quirales. Por ejemplo, el caso de la molécula 2-bromo, 3-clorobutano, que posee dos átomos de carbono asimétricos, los cuales son estereoisómeros porque difieren en la orientación de sus átomos en el espacio, debido a que el carbono 2 tiene una configuración S en ambas estructuras, mientras que el carbono 3 en una estructura es R, la molécula de la izquierda, y S en la de la derecha. Las mezclas racémicas, o también denominadas racematos, son disoluciones con cantidades iguales de 2 enantiómeros, de tal forma que la mezcla es ópticamente inactiva. Estas mezclas se identifican colocando un signo positivo o negativo, o también se puede ver las letras D o L antes del nombre del compuesto. Los isómeros positivos giran la luz polarizada en el sentido de las manecillas del reloj, mientras con un giro específico de 13.5 grados, mientras que los isómeros negativos giran en sentido contrario de luz de magnitud, que es de 13.5 grados. Un dato interesante que debemos de tener en cuenta es que muchas de estas reacciones generan productos racémicos, en especial cuando una molécula quiral se transforma o se convierte en una molécula quiral. Compuesto meso. Se denomina compuesto meso a aquel que contiene átomos de carbono asimétricos y es aquiral. Por lo tanto, su imagen especular es en realidad el mismo compuesto. Una forma meso es un compuesto que tiene dos o más estereocentros y es superponible con su imagen especular. Compuesto meso contiene un plano de simetría que divide las moléculas en dos, de tal forma que la mitad es la imagen especular de la otra. Como vemos aquí en esta molécula, donde vemos la división de dos partes de la molécula que se dividen, que una es la imagen especular de la otra. Y lo mismo pasa en esta otra molécula, donde si nosotros hacemos la división en una parte específica, podemos hacer que la misma molécula sea la imagen especular de la otra molécula. Y para finalizar, estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de estas diapositivas.